Buenas tardes, señoritas, señores. Desde Arequipa, Perú, Guillermo Sosa Calderón, por gestiones del Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Bien, primeramente quiero pedirle disculpas por no haber podido estar presente el día sábado anterior. Razones técnicas que espero las puedan comprender motivaron esa ausencia, pero ya estamos aquí. Muchas gracias por su participación. Eh, Estábamos estableciendo la estructura del delito y habíamos ya concluido con los dos primeros elementos referidos a la acción y a la tipicidad. Entonces ahora comenzaremos el tercer elemento en esta estructura del delito que manejamos en el derecho penal peruano. Eh, Obviamente tenemos que recordarles que lo que decimos aquí es aplicable de acuerdo al Código Penal peruano, ¿verdad? Es posible que en otros lugares donde existan otra norma, esto que aquí hablamos tal vez no se pueda ajustar a esa norma. Eso es normal, perfectamente entendible, porque cada país tiene su propia estructura, tiene su propia lectura de cómo aplicar la teoría jurídica del delito. En tal caso, lo primero que tendríamos que ver es cómo tratamos de explicar a qué se llama un comportamiento antijurídico, es decir, qué es, qué entenderíamos por antijuricidad para ver entonces qué requisitos se tienen que cumplir para que este elemento esté presente. Bien, en primer lugar, recordar que hay una definición muy común, muy tradicional, respecto a que la antijuricidad significa el comportamiento contrario a la ley, contrario al derecho, ¿no? Esa es una definición muy nutrida al paso de los años, pero que tiene cierta dificultad de entenderla cuando nos planteamos algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, suelo decir, si nosotros apelamos a la legítima defensa, ¿no? La legítima defensa es una figura contenida en nuestro Código Penal por la cual el Estado determina que deja de sancionar, deja de reprimir cuando el daño es producido como consecuencia de haberse defendido frente a un ataque ilegal, frente a una situación que no tiene justificación alguna y que se ha efectuado empleando el medio adecuado para vencer ese peligro, siempre que la persona que se defiende no haya provocado el hecho. Entonces, con estas tres figuras, con estos tres requisitos, la legítima defensa opera como un eximente. Entonces, si nosotros hacemos lo que la ley dice, ¿por qué nuestro comportamiento tendría que ser antijurídico? ¿No? Esa es una pregunta válida frente a una definición, como que la dije, que la antijuricidad es la contra y el derecho. En realidad no estamos yendo en contra de la ley. Lo que estamos haciendo es lo que la ley expresamente nos faculta. Entonces parece que nos faltaría algo por perfeccionar para que esa definición encuentre sentido y no colisione con este tipo de problemas que se pueden o que nosotros los exponemos y que nos hacen vislumbrar que algo parece que puede ser perfeccionable. En fin, no vamos a discutir esa situación, sino que más bien tenemos que encontrar un punto central para que podamos afirmar que el comportamiento es antijurídico. Entonces decía, si nosotros producimos el daño, porque el daño es lo que hace como consecuencia de ese comportamiento antijurídico, es decir, el daño lo vamos a evaluar en el comportamiento antijurídico. Entonces, si ese daño lo hemos producido como consecuencia de defendernos, entonces, como digo, esa definición ya tiene un problema. Sin embargo, existe alguna forma de explicar. Y nos van a decir, sí, pues, la legítima defensa es una eximente establecida por la ley. Pero, ¿qué hace el eximente? Lo que hace el eximente es justificar ese acto que daña un derecho.
ese hecho que va a provocar la lesión a un derecho por esta causa que es la legítima defensa y otras, se va a justificar. Por eso, a las causas que eliminan la antijuricidad se les conoce como causas de justificación, debido a esta explicación que estamos tratando de demostrar a ustedes frente a una definición que parece que tiene este problema hasta ahora no resuelto. Y nosotros tampoco somos quienes lo vamos a resolver. Simplemente estamos tratando de explicarles a ustedes que sí hay alguna polémica, alguna situación ahí, pero no importa, porque lo esencial no es el concepto. Nosotros vamos a estar seguros de que el comportamiento es antijurídico, por tanto, el daño existe cuando no haya una causa de justificación. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer? Simplemente verificar que en ese comportamiento no exista una causa de justificación. Si eso es así, entonces el comportamiento es antijurídico y se habrán producido los tres elementos primeros para que ya pasemos a la cuarta etapa, que es la culpabilidad. Entonces, lo que tenemos que ahora determinar es que si ese comportamiento típico y antijurídico es graduable, también es otro punto polémico. Hay un sector doctrinario que hasta hoy nos dice que la antijuricidad no se gradúa, porque la graduación viene en la culpabilidad. Y esa graduación que se hace en la culpabilidad da como consecuencia la cuantificación de esa gradualidad en base a la pena. Entonces vamos a ver si eso es cierto, porque también podemos encontrar alguna falla. Entonces repito, si es que nosotros encontramos perfección en esta forma de tratar la gradualidad, no habría pues ningún problema. Pero si la notamos, quiere decir que la existe. Entonces la gradualidad, dicen, no se analiza en la antijuricidad. Lo único que se analiza en la antijuricidad es que haya un daño. Y que, repito, la graduación se va a hacer en la culpabilidad. Muy bien, entonces vayamos a ver si es cierto. ¿Cómo lo comprobamos? A ver, vamos a intentar una definición de la pena. Normalmente decimos que la pena se define como la consecuencia de un hecho antijurídico y culpable, ¿no? Lo más fácil. Pero también hay otra definición que nosotros la podemos explicar. Decimos, cuando imponemos una pena, ¿hacemos un acto cuantitativo o cualitativo? Entiendo que es cuantitativo porque vamos a fijar en un tiempo, en años o en días, en jornadas, la sanción que la norma determina. Entonces lo que estamos haciendo es cuantificar. ¿Qué vamos a cuantificar? El grado de responsabilidad, ¿no es cierto? Y ese grado de responsabilidad, ¿en base a qué? ¿Cómo es que hace la gradualidad de la responsabilidad? Claro, el principio de proporcionalidad exige que la sanción sea de acuerdo al daño causado. Entonces, si la norma ya te está diciendo o te está sugiriendo bajo el principio de proporcionalidad que la sanción debe estar en coherencia con el nivel de daño, entonces es lógico pensar que la pena será mayor si es que la responsabilidad es mayor en base a que el daño es mayor. Entonces, si ya estamos exigiendo que el valor del daño sea mayor para que la pena aumente o sea menor para que ésta disminuya, entonces expresamente, no tácita, expresamente estamos aceptando que estamos graduando la responsabilidad. Estamos graduando también la antijuricidad, porque estamos graduando el daño. Entonces no es tan cierto que la antijuricidad no se gradúa. Tiene que graduarse, porque si no, ¿en base a qué la responsabilidad? ¿Y en base a qué
la pena. Entonces, si nosotros no hacemos ese cálculo, entonces la pena sería arbitraria. No guardaría ninguna relación explicable para imponer 5, 7, 10, lo que fuese. Y no interesa aquí los tercios, ¿no? Porque dentro de un mínimo legal de 3 a 9 años hay una distancia que va a determinar por tercios cuál es el marco punitivo que la norma va a establecer. Pero aún en ese marco punitivo, por pequeño que sea, se tiene que graduar la responsabilidad. Y se va a graduar, en base al daño causado. Si el daño es mayor, la pena será mayor en vista que la responsabilidad se ha incrementado. Entonces, naturalmente, nosotros estamos pues por la segunda opción, que efectivamente la gradualidad también se da en la antijuricidad. Repito, en vista que tenemos que ver la gravedad del daño que se ha causado para que exista coherencia con el nivel de pena que va a corresponder. Entonces, en ese sentido, conviene aclarar que para nosotros sí se gradúa también la antijuricidad, lo mismo que se hace con la responsabilidad o la culpabilidad, y toda esta graduación da como consecuencia que exista una pena que esté en consonancia con el daño causado. Entonces, siendo así, no creo que haya mayor discusión. Ahora, el tema está en otro lado. Cuando se produce la antijuricidad, hemos completado los 3 primeros elementos. Es decir, hay un comportamiento humano, hay una acción u omisión. Esta acción o omisión es típica, ya hemos dicho, porque tiene elementos objetivos, tiene elementos subjetivos, se encuadra la conducta en el tipo penal. Y luego comprobamos que el hecho es antijurídico porque no existe una causa que lo justifique. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya se produce este tercer elemento? ¿Qué es lo que ha ocurrido? En la doctrina, a eso se va a llamar injusto penal. Entonces, el injusto penal es el acto típico antijurídico. Es decir, usted ha comprobado que existe acción, que existe tipicidad y que existe antijuricidad. Comprobados los 3, el injusto está concretado. Entonces, por ese daño que está concretado, por estos 3 elementos, a través del injusto, digo, alguien tiene que responder. Responsabilidad penal y responsabilidad civil. La penal a través de la culpabilidad, que va a tener como consecuencia una pena. Y la responsabilidad civil a través de la reparación civil. Entonces, para nosotros queda claro que basta que hayamos comprobado que el injusto está porque se dieron los 3 primeros elementos, entonces la responsabilidad va a ser doble. Va a ser penal y va a ser civil. Pero para que sea penal necesita de la culpabilidad. Porque si no hay culpabilidad, no hay responsabilidad penal. Si no hay responsabilidad penal, no hay pena. Pero el daño está. El daño está. Entonces, la responsabilidad civil sí tiene que sobrevenir. Ahora, el problema que nos genera esta fórmula también es otro, que nuestro Código Penal hasta hoy lo contiene. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decíamos, cuando se acredita el injusto, porque el hecho es antijurídico, el daño está, pero se absuelve al imputado por una causa de inculpabilidad. Se aplica, por ejemplo, la ebriedad absoluta, grave alteración de la conciencia, y entonces se le exime responsabilidad. No hay pena. Si no hay pena, ¿habrá reparación civil? El Código Penal dice que no. Artículo 92. El artículo 92 del Código Penal peruano dice que la reparación civil se fija conjuntamente con la pena. Quiere decir que para que haya responsabilidad civil, para que haya reparación civil, necesitamos una condena. Pero si no hay condena porque el imputado no es culpable,
entonces no hay reparación civil. ¿Y cómo queda el daño? No se puede resarcir, puesto que no hay pena. Pero nos decían que eso no era problema. Cuando reclamábamos que se estaba colocando entonces a la víctima en estado de indefensión. Porque claro, si usted acredita que esté el daño y usted como Estado no permite que ese daño sea resarcido, entonces me está dejando en estado de indefensión. Entonces nos decían que no, que eso no ocurría. Porque si había daño, pero no nadie culpable por ese daño, la responsabilidad civil estaba ahí, latente. Únicamente que el agraviado tenía que ir por la vía civil para, mediante el artículo 1969 de la responsabilidad extracontractual, demandar el pago de una reparación civil. Porque ese artículo 1969 del Código Civil expresamente señala que toda persona que por dolo o culpa cause un daño a otro está obligado a indemnizarla. Por tanto, sí hay solución, pero no en la penal, en la vía civil. El problema es que obligamos al agraviado a que salga de la esfera protectora del derecho penal, se cobije en la civil, consiga su abogado, demande, pague sus aranceles y veremos si al final su demanda es declarada fundada. ¿Por qué tenemos que hacer tremendo daño cuando en la vía penal tendría que haberse solucionado? Pero hasta hoy no se hace. Se mantiene el artículo 92, fijando la reparación civil conjuntamente con la pena, y esa es una gran dificultad, que la teníamos y la reclamábamos hasta que finalmente se ha solucionado, pero no por la vía del derecho penal, se ha solucionado en la vía del derecho procesal penal, que no le correspondía, pero se ha optado por esa vía en el Código Procesal Penal del 2004. Entonces recordemos que dice ese artículo 12, inciso 3 del Código Procesal Penal peruano. Nos dice que los jueces pueden ordenar el pago de la responsabilidad civil cuando el imputado haya sido absuelto o se le haya aplicado un sobreseimiento. Entonces, o sobreseimiento o sentencia absolutoria, dice ese artículo, el juez puede ordenar el pago de la reparación civil en la vía penal, pero nos añade una frase: cuando proceda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en todos los casos en los que haya una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento, ¿se pagará reparación civil? Nuestra opinión es que no. ¿Por qué no? Porque tal vez no cumplamos esa frase de cuando proceda. Entonces lo que tendríamos que hacer frente a esa solución es tratar de explicarnos qué entendemos, qué implica esa expresión cuando proceda. Para nosotros se trata de una explicación técnica. Entonces decimos, cuando la norma dice que la reparación civil sobreviene frente a una sentencia absolutoria cuando proceda, es porque se ha comprobado lo injusto penal. Es decir, se ha comprobado que hay acción, se ha verificado que hay tipicidad y se ha verificado que el comportamiento es antijurídico. Entonces, si tenemos esos tres elementos, el injusto penal está acreditado. Por tanto, en esos casos procede y no en otros, ¿no? Por ejemplo, si nosotros absolvemos al imputado por falta de dolo o por un error de tipo invencible, por ejemplo, si ese fuese el caso, si absolvemos por eso, estamos eliminando la tipicidad, porque el dolo, recuerden, está ahí. Entonces, si estamos eliminando la tipicidad, naturalmente el injusto penal se ha destruido. Porque, repito, el injusto penal necesita de tres elementos: acción, tipicidad, antijuricidad.
Pero si no hay si no hay tipicidad, no hay injusto penal. Si no hay injusto penal, no hay daño. Si no hay daño, ¿qué se va a reparar? ¿Qué se va a resarcir si no hay daño? Porque ha sido eliminado por la tipicidad, o eliminado por la acción, o también eliminado por la antijuricidad misma. Es decir, puede haber una legítima defensa en cuyo caso el comportamiento típico no es antijurídico. Si no es antijurídico, no hay daño posible de resarcir. Por tanto, una sentencia absolutoria por esas causas no va a proceder una reparación civil. Y entonces ese es el sentido que tendríamos desde nuestro punto de vista que darle al artículo 12, inciso 3 de nuestro Código Penal. Porque sólo así podríamos entender cómo es que sistemática y científicamente una ciencia social como el derecho penal puede optar por la solución de un conflicto. Entonces, no es cuando el juez quiera, no es a la libre voluntad del juez, entendemos, sino que se cumpla los presupuestos técnicos que acabo de decir. Y de eso estamos viviendo en estos momentos en nuestras cortes. Hay jueces que entienden que es técnico y hacen lo que nosotros estamos describiendo. Y hay otros que no. Por ejemplo, conozco un caso en donde absuelven por ausencia de dolo, pero ordena al juez el pago de la reparación civil. Entonces, frente a eso, nosotros apelamos, ¿no es cierto? Porque entendemos que la reparación civil, pese a que nos había absuelto, la reparación civil no corresponde. Y no corresponde porque no se traduce en ese término del artículo 12, inciso 3, cuando procede. ¿Y por qué no procede? Porque nos está absolviendo por falta de dolo. Si nos está absolviendo por falta de dolo, quiere decir que no hay tipicidad. Y si no hay tipicidad, no hay injusto penal. ¿Y por qué me obliga a pagar reparación civil? Entonces, mire usted el tema. Yo recuerdo que en ese caso, el fiscal apeló también, ¿no? El fiscal apeló por la pena. Y nosotros, porque no estábamos de acuerdo con la reparación civil, pese a que nos había suelto con este tenor de fundamentación. Entonces, cuando fuimos a la audiencia, tanto el Ministerio Público como nosotros, pues hemos expuesto nuestros puntos de vista técnicos, en nuestro caso, y también en el caso del Ministerio Público, y nos dio mucho gusto dialogar en ese nivel con el representante de la sociedad, y al final, la sentencia no fue ni para uno ni para otro. ¿Qué nos dijeron los jueces de segunda instancia? Nos dijeron, bueno, las posiciones de ambos son correctas, de acuerdo al rol que tiene cada uno. Sin embargo, nosotros todavía no podemos atender ni a la pena ni a la reparación civil, conforme usted la plantea. ¿Y por qué no podemos atender? Porque esa sentencia no está bien construida. Entonces, nosotros queremos saber por qué está absolviendo el juez. ¿Está absolviendo, como dice la defensa, por falta de dolo, o está absolviendo, como lo sugiere el Ministerio Público, por error de prohibición? Mientras no sepamos eso, dicen los jueces, no podremos ver si atendemos las apelaciones del Ministerio Público o de la defensa. Y razón por la que declararon nula la sentencia y que regrese al juez competente para que se pronuncie nuevamente y diga con claridad por qué absuelve. Una vez, dijeron los jueces de apelación, que tengamos esa respuesta, esa claridad, recién veremos a cuál de los dos atendemos. Porque así como está la sentencia y de acuerdo a los puntos de vista de los abogados, no podemos resolverlo. Entonces, es un asunto técnico, ven ustedes, que no ha sido entendido por primera instancia. Porque el juez, como digo, invocaba la ausencia de dolo. Pero también es cierto que en alguna parte de esa sentencia, tácitamente, se estaba refiriendo al error de prohibición, pero no lo explicó nunca.
Y tenía razón el Ministerio Público cuando dijo, lo que ha hecho el juez es absolver, pero no por falta de dolo. Lo que ha hecho es absolver por error de prohibición y por tanto en ese caso el elemento que se eliminaría sería la culpabilidad. Entonces si se eliminaría la culpabilidad, el injusto penal está acreditado y por tanto la reparación civil sí es explicable y procede. Claro, no negamos que sea así, pero no era la construcción de la sentencia. Por tanto, también, repito, tuvieron razón los jueces superiores cuando nos dijeron, bueno, no podemos pronunciarnos si es que antes los jueces de primera instancia no nos dicen por qué están absolviendo. ¿Por falta de qué? ¿De culpabilidad o de tipicidad? Una vez que se aclare eso, recién podemos entrar al fondo y ver cuál de las dos apelaciones tendrá razón y poder declararla fundada. Miren ustedes cómo es que de una cosa aparentemente tan sencilla surge una discusión, surgen posiciones doctrinarias que hacen que el debate sea alturado y que nos dé alternativas para poder solucionar estos conflictos. Y de eso se trata el derecho penal. Aquí nadie es dueño de la verdad, cada uno tiene su punto de vista tan como entiende su derecho penal, como lo ha estudiado, como ha planteado su teoría de caso y lo lleva al postulado, a la audiencia. Y nosotros, como digo, ahora recordamos ese episodio y por eso reiteramos que esta situación del artículo 2, inciso 3, aún no está siendo entendido en su verdadera dimensión. O sea, parece que cierto sector de nuestra comunidad jurídica entiende que en cualquier caso, absolviendo, se puede ordenar el pago de reparación civil, ¿no? Y acabo de decir que eso no puede ser así. Si reclamamos que el derecho penal es una ciencia social, y si reclamamos que la defensa es técnica porque maneja este tipo de situaciones, entonces no es cierto que en todo caso donde haya sentencia absolutoria, la reparación civil tendrá que sobrevenir. No es así. En algunos casos posible, en otros no. Por eso digo, la interpretación de ese término, cuando proceda, es la llave para saber qué vamos a hacer. En fin, son situaciones que van a ir seguramente con el correr de los meses, de los años y el aporte de ustedes, abogados, señores y señoritas, señores abogados, van a enriquecer este debate y vamos al final a entender cómo fue, porque este es nuevo, ¿no es cierto? Nuestro Código Procesal Penal es de 2004, pero está vigente desde 2008 recién. Entonces no tenemos tanto tiempo de disfrutar de estas figuras y de poder entenderlas en su verdadera dimensión. Llegará el momento en donde con mayor doctrina jurisprudencial podamos ir entendiendo en un mejor nivel cómo se aplica o cómo debe aplicarse este artículo 12, inciso 3, que va a sufrir algunas perfecciones seguramente cuando vayamos descubriendo en cada caso estas singulares posiciones de jueces, fiscales y defensas, ¿no? Pero eso es en esencia lo que tendría que decirles respecto a este problema de la reparación civil. Segundo lugar, vamos a ver cuáles son esas causas de justificación. Y yo tengo, obviamente, mucho respeto por los aportes de insignes estudiosos del derecho penal que son peruanos, ¿no? Y también, pues, de los que aportan doctrina extranjera, agradecido por ello. Sin embargo, tenemos un problema, porque si ustedes se revisan la literatura que se aporta sobre este tema, según los autores, hay algunos que nos presentan 4 causas de justificación, hay otros que nos presentan 6, hay otros que nos presentan 7, y en realidad parece que es una situación de nunca acabar. Pero aun cuando sean 4, cuando sean 5, cuando sean 6, no interesa cuando sean. Lo que interesa es fundamentar por qué 4, por qué 5, por qué 6. Entonces nosotros somos de la opinión de que solo son 5. Y trataremos de fundamentar por qué son 5, ¿cierto? Y entonces vamos a ver. Las causas
eximentes de la responsabilidad penal, que son causas que modifican, ¿no es cierto?, la responsabilidad penal. Recordemos, son tres: eximentes, atenuantes y agravantes. Muy bien. En las primeras, las eximentes, las vamos a encontrar en los artículos 14, 15 y 20 del Código Penal peruano. Entonces, esas 20 causas eximentes las tenemos que repartir en dos grupos. Unas que van a eliminar la antijuricidad y que se van a denominar causas de justificación, y otro grupo que va a eliminar la culpabilidad y que se van a llamar causas de inculpabilidad. Entonces, para hacer esto, porque esto no está escrito, ¿no es cierto?, esto es doctrina. El Código Penal no dice en el artículo 20, y por ejemplo, inciso 2, no dice la minoría de edad es una causa de inculpabilidad. No se la dice, simplemente lo que dice ahí: se exime responsabilidad cuando la persona es menor de 18 años. Se exime responsabilidad cuando hay legítima defensa. Nada más le dice. Pero el código no señala si esa legítima defensa elimina la anticuriosidad o elimina la culpabilidad. Entonces, ¿de dónde sacamos eso? De la doctrina. De la doctrina. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar los grupos? Para nosotros es muy sencillo. Por descarte lo vamos a hacer. Entonces juntamos y veremos qué es la culpabilidad. ¿Cuándo hay culpabilidad? Entonces, la culpabilidad, como sabemos, es la responsabilidad por el hecho. El grado de responsabilidad por el hecho, en función al daño causado, ya dijimos, ¿cierto? Entonces, para que haya culpabilidad, necesitamos por lo menos dos elementos, dos requisitos. Primero, que el actor, el agente, actúe libremente, sin coacción, sin ninguna presión, luego de haber definido su comportamiento entre el bien y el mal, el libre albedrío que le llaman. Y el segundo, tener conciencia del comportamiento antijurídico. Es decir, lo que le exige la norma, lo que le exige la doctrina, para que la persona se repute culpable, es que esté consciente de que está ocasionando un daño. Entonces, en el momento en que esta persona no tenga esa conciencia para reconocer que su comportamiento típico está ocasionando un daño, es decir, no puede tener esa deliberación, entonces no puede ser culpable. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué vamos a buscar? En el artículo 20 y en el artículo 14 y 15 tenemos que aplicar este principio, este requisito, y decir entonces, las causas de inculpabilidad son todas aquellas en donde hay un problema de conciencia. Y donde no hay problema de conciencia, entonces no es causa de inculpabilidad, sino de justificación. Quiere decir que el Estado está encontrando que ese comportamiento es adecuado y por tanto justifica el daño. Entonces, en base a este estudio, en base a esta situación que estoy describiendo, es que dividimos las eximentes en dos grupos. Y para nosotros son así. Las causas de justificación, las que van a eliminar la culpabilidad, son 5. Legítima defensa, del artículo 20, inciso 3. 2. Estado de necesidad justificante, del artículo 20, inciso 4. Tercera, el cumplimiento de la ley, del deber o el ejercicio de un derecho. Artículo 20, inciso 8. Luego, cuarto, el consentimiento. Artículo 20, inciso 10. Y la quinta causa, la condición de ser integrante de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, del artículo 20, inciso 11. Entonces, esas son, para nosotros, las causas de justificación que van a eliminar la culpabilidad, perdón, la antijuricidad. Y las otras, las que quedan, van a eliminar la culpabilidad. ¿Y cuáles son? 1. El artículo 14, el error de prohibición.
del artículo 14, segundo párrafo, Código Penal peruano. El artículo 14 a veces suele confundir, porque este artículo 14 tiene dos párrafos. El primer párrafo corresponde a lo que conocemos como error de tipo, y ese error de tipo se aplica en la tipicidad. Y el segundo párrafo es el error de prohibición del cual estamos hablando. Entonces, la primera causa de justificación va a ser el error de prohibición. Segunda va a ser el artículo 15, error de comprensión culturalmente condicionado. De la tercera a la décima ya van a salir del artículo 20 del Código Penal peruano. ¿Cuáles son? Anomalía psíquica. Artículo 20, inciso 1. Grave alteración de la conciencia. Artículo 20, inciso 1 también. Y las alteraciones en la percepción del artículo 20, inciso 1 también. Entonces quiere decir que el artículo 20, inciso 1, tiene tres causas de inculpabilidad. Tres. Anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y alteraciones en la percepción. Muy bien, ya tenemos 5. Nos faltan 5 más. ¿Cuáles son las otras 5? La minoría de edad. Artículo 20, inciso 2. Luego, el estado de necesidad exculpante del artículo 20, inciso 5. La otra, fuerza física irresistible. Artículo 20, inciso 6. Miedo insuperable. Artículo 20, inciso 7. Y la última, la obediencia debida, que es del artículo 20, inciso 9. Y están completas, entonces, las causas de justificación y las causas de inculpabilidad. Entonces, ahora nosotros vamos a analizar, antes, de manera preliminar, cuándo son causas de justificación, para posteriormente, en la siguiente sesión, ya ir estudiando cada una de estas causas de justificación para que la podamos entender y podamos mejor aplicarla de acuerdo a lo que ustedes consideren que pueden tomar en cuenta las opiniones que se dan en este espacio, ¿no? Entonces decimos que las eximentes como causa de justificación son aquellas circunstancias especiales que están establecidas en la ley de manera expresa y que eliminan completamente la responsabilidad penal, siempre que se cumplan con los presupuestos jurídicos que cada una de estas tiene. Entonces, ¿qué nos está diciendo la norma? ¿Qué nos está diciendo la doctrina también? Que una causa de justificación tiene presupuestos jurídicos que cumplirse. Si estos se cumplen a cabalidad, entonces la figura es eximente. Por ejemplo, si tendríamos que hablar de la legítima defensa, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los presupuestos jurídicos que tiene que cumplirse para que actúe como eximente? Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente. Entonces, si tenemos estas tres, entonces la legítima defensa justifica a través de una eximente responsabilidad. Entonces, para que sea eximente, se tiene que comprobar que estos tres requisitos se den. ¿Y qué ocurre cuando no se cumplen los tres requisitos? ¿Qué va a pasar? Lo primero, que no es eximente. Si no es eximente, naturalmente la responsabilidad penal no se elimina. Entonces, ¿en qué se convierte? La doctrina le llaman eximentes imperfectas o eximentes incompletas. Y cuando se trata de una eximente incompleta o imperfecta, entonces se trata de un atenuante. Actúa como atenuante de responsabilidad. Y nuestro Código Penal nos dice que en esos casos, cuando determinada causa de justificación o de inculpabilidad no ha cumplido con los presupuestos jurídicos para eliminar completamente, se aplica el artículo 21 del Código Penal peruano y lo que se hace es
atenuar la responsabilidad cuando expresamente dice ese artículo que se disminuye prudencialmente la pena. Ahí también tendríamos un problema, porque no nos dice en qué nivel es esa reducción de la pena. Tan solo nos sugiere un término que responsablemente utilizado nos va a determinar una reducción prudencial. Pero esa prudencia, ¿quién la administra? Los jueces. Los jueces son los únicos que pueden administrar esa prudencia. Por tanto, será disminuir prudencialmente si dentro de una pena que es de 6 a 20, el juez considera que 19 años es una reducción prudente. Otro juez sobre el mismo caso puede considerar que la reducción prudente puede ser 6 años. Y así entonces entraríamos a otro nivel de discusión para tratar de entender qué lineamientos se necesitan o no se necesitan para establecer esa reducción prudencial de la pena. Y luego, ¿no es cierto? Ya lo hemos conversado en su oportunidad, recuerdo, cuando hemos hablado de las eximentes, hemos dicho que ese artículo 21 ya ha encontrado un sentido a esa prudencia a través de descontar un porcentaje de la pena en base a las agravantes cualificadas. Entonces ya tenemos cómo administrar mejor ese artículo 21. Entonces, señoritas, señores abogados o estudiantes de Derecho, esta situación que estamos conversando sobre la antijuricidad no solamente es interesante, sino más bien práctica. Porque si usted quiere asegurar una reparación civil, porque eso le corresponde, por ejemplo, como abogados del agraviado, a usted le corresponde la defensa de la reparación civil, ¿no es cierto? Entonces, si usted quiere triunfar ahí, su actuación en el proceso debe ser asegurar el injusto penal. Entonces, si usted asegura el injusto penal, entonces tiene usted grandes posibilidades para que haya un resarcimiento económico. Lo contrario, si es que usted descuida o simplemente no es posible acreditar el injusto penal. Por ejemplo, si usted no acredita que el hecho es doloso, si un tipo penal reclama dolo y el comportamiento fue culposo, no hay forma. No hay forma, porque se va a absolver por falta de dolo. Y como se va a absolver por falta de dolo, no hay tipicidad. Como no hay tipicidad, a nuestro juicio, la reparación civil por sentencia absolutoria no procede. Entonces, en el caso contrario, en el caso de la defensa, ¿no?, lo que tiene que hacer el defensor es destruir el injusto penal. Destruir el daño. O sea, no hay daño, no hay injusto penal. Si no hay injusto penal, no hay responsabilidad, ni penal, ni civil, tal vez. ¿Cierto? Entonces, eso es al final lo que tenemos que hacer en el rol que nos corresponde en un proceso. Usted puede ser fiscal, usted puede ser defensor, usted puede ser del actor civil. Entonces, en el rol que a usted le corresponde, tiene que saber qué hacer. Tiene que saber qué plantear. Y para eso estamos, ¿no es cierto?, distrayendo una horita de los días sábados para tener un nuevo enfoque, para tener otro punto de vista a los que ya ustedes manejan. Por cierto, yo no pretendo jamás que usted haga lo que yo digo, ¿verdad? Lo que yo digo es una opinión que tiene una base que yo la he fundamentado y si le convencí, en buena hora. Y si no lo logré, también, porque hay otra doctrina que usted la encuentra mejor arreglada a derecho y ya está. Si por eso hay discusión, si por eso hay debate, si no fuese así, entonces el derecho penal pues no sería divertido y no tendríamos por qué estar los días sábados aquí. O sea, le estamos sacando de un solo artículo, mire usted, de un solo artículo, estamos hablando una hora, de un artículo. Entonces, eso es una muestra real de que existe discusión, existe debate.
¿Y con qué estamos debatiendo? Con las armas que nos da la teoría jurídica del delito. Si no supiéramos eso, entonces, ¿cómo haríamos para encontrar significado a tantos términos que la ley penal tiene sin explicar? Y no es que no lo quiera explicar, es que no se puede. No se puede explicar. Simplemente la norma le va a decir, por ejemplo, ¿no? Hay legítima defensa cuando usted se defiende frente a una agresión ilegítima. Ya está. Es que no le puede decir más. Entonces, ahora usted, con ayuda de la doctrina, con ayuda de las clases que ha tenido usted 6 años en sus claustros universitarios, le van a ayudar a entender qué significa pues agresión ilegítima. Y en ese significado vamos a encontrar otras respuestas. Respuestas que pueden ser distintas a la posición del Ministerio Público, distintas a la posición del actor civil. Y vamos a ir entonces a colocar nuestros postulados ante un magistrado o 3 magistrados para ver si nos dan la razón o no. Pero no importa si nos las dan o no nos las dan. Lo que interesa es que usted la plantee y que la plantee bien y que la sustente, ¿no es cierto? O sea, esa argumentación jurídica que usted va a hacer de su planteamiento es el que le va a dar o el éxito o un digno fracaso. Claro, digno digo porque usted ha peleado, usted ha debatido correctamente. No es porque debata correctamente le va a dar la razón, ¿no es cierto? Porque usted no es el juez. Pero si sale con la frente en alto, su colega de triunfo seguramente lo va a felicitar y le va a dar la mano, le va a decir, doctor, ¿no es cierto? En un tácito reconocimiento que dio nivel. Pero si yo soy fiscal y me encuentro con un defensor que nada sabe de estas cosas y permite que el Ministerio Público haga su agosto en la audiencia, entonces, claro, ganó el fiscal, pero es un triunfo que no satisface, ¿no? Porque no ha tenido usted rival. Por eso exigimos, ¿no?, que las defensas mejoremos cada vez más. Mejoremos en el sentido de fundamentar doctrinariamente aquellos hechos o situaciones que vamos a plantear. Y no podemos hacerlo si es que no tenemos material. Y tenemos que leer por eso. Tenemos que distraer nuestros sábados, nuestras noches de los días para escuchar determinadas ponencias de personas que tal vez nos den puntos de vista diferentes, pero que puedan tener una explicación lógica para nosotros armar nuestro caso de defensa. De eso se trata. No, aquí nadie puede juzgarse dueño de la verdad o decir yo lo sé todo y no necesito la ayuda de nadie. No, señor. Por más experiencia que uno tenga, siempre estamos consultando. Siempre estamos conversando con los colegas, a quienes respetamos para que nos den sus puntos de vista y nosotros tener los insumos necesarios para producir nuestro postulado y poder ir con una posibilidad de éxito a un magistrado, a un tribunal, y tal vez nos den la razón. Y no se imagina usted la satisfacción que uno siente cuando le dan la razón. Y además, en otros casos, cuando no se la dan, pero los magistrados le reconocen su esfuerzo. Yo he visto casos, ¿no es cierto? Y también en lo personal los he tenido, cuando ciertos planteamientos no me han favorecido, pero he recibido un reconocimiento del juez, ¿no? He decidido, doctor, su ponencia magnífica, ¿no? Pero lamentablemente nosotros pensamos diferente. Así es lo bonito. Pero si usted llega a la audiencia y así como entró salió, entonces, señor, ¿en manos de quién está pues su patrocinado? ¿No? Es abogado, se preparó, pero nunca terminamos de prepararnos, siempre estamos estudiando, permanentemente estamos en el esfuerzo intelectual, porque las normas van cambiando, ¿no es cierto? Y si van cambiando, nosotros tenemos que encontrar explicación a esos cambios, para poder incluso plantear en su momento un control difuso, plantear tantas cosas que si no fuese así, no se hubieran cambiado en el derecho penal, pese a que sigan escritas, ¿no? Por ejemplo, usted ve el artículo 22 de nuestro Código Penal sobre la responsabilidad restringida, ¿no? Nos dice que toda persona
que al momento de cometer el delito sea mayor de 18 o de 21 o mayor de 65, se le reduce la pena. Muy bien. Pero el segundo párrafo dice, esta reducción no se aplica para y nos da una relación de 20 delitos. Entonces, si usted simplemente lee su código, y dice, mi cliente tiene 20 años, pero el delito es tráfico ilícito de drogas, no le corresponde la reducción y entonces ya, no puede hacer nada. Bueno, si fuese así, entonces ¿para qué estudiamos, pues? ¿Para qué estamos 6 años en la universidad? Eso nunca ha sido así. El legislador moderno, ¿no es cierto? Que le gusta congraciarse con la gente es el que ha hecho estas barbaridades. Pero el derecho lo va arreglando. Y usted va al artículo 22 y sigue el mismo texto. Pero nosotros, la comunidad jurídica sabe que ese texto no se aplica, porque el derecho prima. Y eso a partir de del 2016. Entonces, así como ese, hay muchos otros dispositivos que están determinando algo especial, específico, concreto en el código, pero que el derecho le ha dado otro sentido. Y nuestro deber es conocer eso, debatirlo, conversarlo, encontrar explicación lógica a ese tipo de soluciones para encontrar también respuestas a nuevas modificaciones que se nos van a venir con el mismo sentido, porque no olviden lo que suelo decir, desde el año 2006 el político peruano ha descubierto que su mejor herramienta política es el Código Penal. Y entonces, como es su mejor herramienta, siempre va a estar tratando de modificar. Siempre va a estar introduciendo cosas para quedar bien con la gente. Y nuestro deber es descubrir que esos planteamientos no guardan relación con principios constitucionales, no guardan relación con los principios del derecho. Y así los hacemos inaplicables. No porque querramos defender por eso al imputado, no, defendemos el derecho. Defendemos lo que significa para nosotros el manejo de un Estado de Derecho. Si no lo entendemos así, entonces ¿cómo podríamos haber logrado como comunidad jurídica todo lo que se ha logrado hasta la actualidad? Y hablo de 2006, ¿no es cierto? De que se dio, por ejemplo, el Acuerdo Plenario 7, ¿no? Del año 2007, por una modificación que se hizo al artículo 173. O sea, desde ahí hemos empezado a hacer grandes logros para encontrarle sentido y no aplicar aquellas disposiciones modificatorias de legisladores que simplemente, arrogantes, pretenden cambiar a su antojo, a su manera, los ilícitos penales, porque quieren quedar bien con la gente. Entonces son situaciones que con el correr y devenir del tiempo la vamos descubriendo y vamos aportando ideas junto con las suyas para que todos apuntemos a lo mismo, a que se perfeccione la norma, a que le encontremos una explicación para poder aplicar, para que una sociedad se sienta segura y sienta que está viviendo en un Estado de Derecho. Bien, para el próximo sábado ya ofrezco que vamos a ingresar a hablar ya de manera particular de cada una de las causas de justificación. Hablaremos seguramente el día sábado de 2 o 3, ¿no? Legítima defensa, estancia justificante y el consentimiento, ¿no? Y luego las que falten y continuaremos con la culpabilidad y hasta terminar la teoría del delito, luego hablaremos de la teoría de la pena y cuando terminemos la teoría de la pena ya estaremos seguramente en el año 2021 y comenzaremos a desarrollar la parte especial de nuestro Código Penal. Han sido ustedes muy generosos por sus saludos a lo largo de la transmisión, recíprocos, los estimo a todos ustedes, señoritas, señores, que me han acompañado en esta tarde. Nuevamente saludos a todos ustedes y muchas gracias al Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez y a sus representantes, la señorita Katy Medina y el señor César Vera, por siempre estar pendientes de que esta transmisión pueda resultar y cumplamos, como todos los sábados, 6 de la tarde. Que tengan, en lo que falta, un bonito fin de semana
Guillermo Sosa le dice muchas gracias y hasta el próximo sábado. Que les vaya bien.